relación a cada una de estas áreas. Vamos a hablar algo de herramientas diagnósticas, un poco de tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico, también algunos artículos de complicaciones de tratamiento de osteoporosis y uno o dos artículos en relación a osteoporosis secundaria. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos con los que hay de herramientas diagnósticas. Y les invito a revisar esta revisión de Osteoporosis International. Habla de un método diagnóstico, una herramienta diagnóstica que a lo mejor no es muy frecuentemente utilizada por tema de costo o a lo mejor por pues desconocimiento de su aplicación en los pacientes con osteoporosis, al menos en forma general. Y bueno, se hace un update de la utilidad de los marcadores de recambio óseo en el diagnóstico y tratamiento de osteoporosis, y es un consenso por estas sociedades que se mencionan, incluida la de osteoporosis, osteoartritis y enfermedades musculoesqueléticas, la Osteoporosis International Foundation, y también de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio Medicina. Y entonces no voy a profundizar, no es la idea de la diapositiva, de la presentación, pero saber que dentro de este consenso se habla algunos puntos importantes como la relevancia de los marcadores de recambio óseo en osteoporosis y su aplicación en este tipo de pacientes. Habla un poco sobre los intervalos de referencia y su estandarización, las consideraciones preanalíticas, analíticas y factores que pueden influir en la variabilidad de los marcadores de recambio óseo. Hace una especial atención en enfermedad renal crónica y propone el uso la fosfatasa alcalínica oseoespecífica, el propéptido N de la procolágena tipo 1 y la de tartrato ácida relación a los osteoclastos, como pudieran ser como de mayor utilidad en estos pacientes. Obviamente no las tenemos nosotros en la práctica clínica, pero las empiezan a proponer como de utilidad. Y bueno, también habla un poco sobre la precisión diagnóstica de marcadores de recambio óseo. Otro de los artículos en relación a herramientas diagnósticas es sobre la aplicación en la densitometría del monitoreo del diagnóstico de osteoporosis cuando tenemos una columna que no es evaluable en sus cuatro vértebras. Recordemos que el diagnóstico mediante densitometría es mediante la valoración de L1, L4, sin embargo, en ocasiones hay circunstancias en las que no podemos evaluar las cuatro vértebras. Y este estudio profundiza sobre si el diagnóstico se podría ver afectado cuando se utilizan menos de estas cuatro vértebras. Y la conclusión es que en casos en donde se puede utilizar, se deben excluir las vértebras por la presencia de artefactos, sí es confiable el utilizar de 2 a 3 vértebras no contiguas, esto mencionándolo como el título del artículo, y no se pierde la precisión diagnóstica de la osteoporosis. Entonces, bueno, ellos proponen que podría ser factible incluso cuando no son vértebras contiguas. Este artículo también de forma breve, pues es una comparación de algo que ya sabíamos y es importante que recordemos al momento de hacer diagnóstico de osteoporosis. Tenemos dos principales métodos o dispositivos para el diagnóstico de osteoporosis, que es el Hologic y el Lunar. Y en este estudio de 55 pacientes, compararon en el test score en cuello femoral, cadera total y columna lumbar en el mismo paciente utilizando estos dos dispositivos y ellos sí encontraron una variabilidad en la medición. Encontraron que los test scores más bajos se identificaron con Hologic, con una diferencia promedio de 0,74. Encontramos que hasta un 51% de los casos el diagnóstico de la osteoporosis se puede ver cambiado cuando se cambia de aparato o incluso se puede cambiar la estratificación de riesgo de fractura hasta en un 26,5% de los casos. Entonces, pues recordar esto en el seguimiento de nuestros pacientes. No es recomendado estar realizando comparaciones con dispositivos diferentes. Nos apoya la indicación de que siempre hagamos las comparaciones de seguimiento con el mismo aparato y pues ya claramente con este estudio, pues con la misma marca. También brevemente voy a profundizar más en los de tratamiento, por eso esos están mucho más breves. Pues habla también sí esta herramienta de Trabecular Bone Score, que es una herramienta que cada vez es más utilizada también como complemento al diagnóstico de osteoporosis y la densitometría. Y entonces ellos valoran en este estudio si la presencia de una fractura vertebral previa en una mujer con osteoporosis posmenopáusica podría influir en la interpretación del TBS. Y recordemos, para realizar un TBS, la indicación es medir las cuatro vértebras independientemente si hay antecedente de fractura o no. Es decir, si tenemos una valoración con densitometría
y hay alguna discrepancia en la heterogeneidad de las vértebras, generalmente omitimos esta discrepancia por presencia de artefactos o por antecedente de fractura. Sin embargo, para realizar el TBS es necesario que incluyamos las 4 vértebras y que con esta se hace el diagnóstico o el complemento con el TBS. Entonces, en este estudio, lo que mencionan los autores es que el antecedente de la fractura a nivel de columna lumbar sí puede influir un poco en los niveles de TBS y densidad mineral ósea, generando un incremento, especialmente en niveles de si este artefacto ocurre en L1 o si las fracturas son grado 3. Y vemos cómo, dependiendo del grado de la fractura, el TBS se puede incrementar hasta un 2,4% si es una fractura grado 1, un 3% grado 2 y un 5% grado 3. Y que, sin embargo, a pesar de este incremento, ya el impacto del TBS es mínimo en forma global, por lo que los autores concluyen que a pesar de que puede existir un ligero incremento en los resultados del TBS, el impacto en la evaluación de la densidad mineral ósea y en la medición del L1 al L4 no, por lo que incluso si hay antecedente de fracturas vertebrales, sigue siendo la recomendación el medir TBS con las 4 vértebras, incluso con fracturas. Entonces, esta es la conclusión de este artículo. Y bueno, fue una revisión breve de herramientas diagnósticas. Obviamente hay mucho más estudios y muy seguramente habrán revisado algunos de ustedes algo más. Sin embargo, traté de seleccionar algunos de los que más me llamaron la atención y mi principal enfoque para esta plática va a ser para tratamiento farmacológico. Por eso los demás van un poco más breve. Dentro de tratamiento no farmacológico, algo que les incluí, bueno, que muy seguramente también ya deben de conocer, el año pasado mi revisión de los artículos fue de junio 2024 a mayo 2025, entonces todavía incluye esta recomendación y actualización de las guías, tanto latinoamericanas como de la Sociedad de Endocrinología para la evaluación de vitamina D en pacientes con osteoporosis y en población general. Entonces, no voy a profundizar en este tema, simplemente pues recordarles que está ya esta actualización y los invito a que las puedan revisar a profundidad. Está esta posición también bastante interesante respecto a las pautas del ejercicio en prevención de caídas en pacientes con osteoporosis. Estas recomendaciones vienen de la Sociedad Coreana de Investigación de Enfermedad Mineral Ósea y la Sociedad Coreana de Fisiología del Ejercicio. Muchas veces nos topamos con pacientes que queremos hacer alguna recomendación de ejercicio y nos preguntan cuál es la mejor indicación. Y entonces este consenso nos aclara algunas dudas sobre los diferentes tipos de ejercicio que podemos indicar y el objetivo que vamos a buscar con cada ejercicio, así como las recomendaciones en tiempo e intensidad pues que se deberían de indicar en los pacientes. Y entonces desglosa de forma más detallada y bastante amplia algunos diferentes tipos de ejercicios, por ejemplo, donde hablamos de ejercicios de múltiples componentes en pacientes que buscamos mitigar los factores de riesgo para la osteoporosis, el ejercicio o el entrenamiento de resistencia, especialmente para mejorar la salud ósea y prevención de caídas, ejercicios con cargas de fuerza y de alta intensidad, principalmente con su impacto en mejoría de la densidad mineral ósea, y bueno, ya específicamente ejercicios de impacto que generan un efecto positivo en la salud ósea al generar esta carga mecánica que va a estimular la formación ósea. Digo, es una forma breve, también los invito a que lo revisen a profundidad. Y finalmente en ejercicios de equilibrio para mejorar estabilidad y fuerza. Y entonces, esta tabla me parece bastante interesante y resume toda la revisión en donde menciona de estos 5 tipos de recomendaciones de ejercicio que podemos dar a nuestros pacientes, la frecuencia recomendada, si revisan en de promedio de 2 a 3 días a la semana. Se menciona una recomendación mínima de 15 minutos al día, por ejemplo, en los ejercicios de balance, o hasta 50 o 60 minutos si hablamos de ejercicios de impacto o ya como actividad física general. Se mencionan algunos ejemplos de ejercicios dependiendo de la modalidad del ejercicio que nosotros recomendamos, donde pues más conocido por nosotros a lo mejor son los de cargas mecánicas, ejercicios como Tai Chi, y vienen algunas recomendaciones más respecto a diferentes tipos de ejercicio. También de tratamiento no farmacológico, algo que me llamó mucho la atención y lo incluí por pues un tema novedoso es el sueño. Cada vez vemos más
El impacto del sueño, ya sabemos en enfermedad cardiometabólica, los beneficios de completar una adecuada duración de nuestro sueño, y en osteoporosis no se queda atrás. En este estudio, en población mexicana, identificaron o hicieron una encuesta para ver los patrones de sueño y su relación con los cambios en la densidad mineral ósea. Fue un estudio de cohorte. Y entonces, en aquellas pacientes que tuvieron una duración del sueño menor a 7 horas al día y que posteriormente cambiaron esa duración a ya más de 7 horas, o que realizaban una siesta más de 60 minutos en el día, sí encontraron un incremento significativo de la densidad mineral ósea, tanto en cadera como en columna lumbar. Entonces, esta observación, principalmente en mujeres mayores a 45 años, no se encontró en hombres. Entonces, bueno, una aplicación más, una indicación más de recomendar a nuestros pacientes una adecuada calidad del sueño como parte de nuestro tratamiento no farmacológico. También en relación a actividad física, este artículo me llamó la atención, también en apoyo a lo que presenté de la revisión de las diferentes recomendaciones de ejercicio, en donde estos autores que se realizó la publicación en el Journal of Bone Mineral Research, trataron de identificar si la intensidad del ejercicio, evaluada por esta escala, que es una escala validada para la actividad física llamada PASE, tenía un impacto en el riesgo de fracturas en adultos mayores. Fue un estudio observacional bastante grande, 3,000 mujeres entre 75 y 80 años, adulto mayor, y se les dio un seguimiento hasta por 10 años en algunas pacientes. Y entonces, en todas las pacientes, de acuerdo a esta cohorte que se tomó de esta base de datos, se identificaron todas estas evaluaciones. Se hizo un cuestionario autoadministrado que incluía toda la historia clínica y factores de riesgo para osteoporosis. Se les aplicó la escala PASE para medir actividad física. Se le realizaron pruebas de función física con velocidad de marcha, equilibrio, fuerza de prensión. Se les realizó una evaluación por densitometría y una tomografía cuantitativa para valorar la microestructura ósea, y finalmente la evaluación de fracturas incidentales. Y entonces hicieron esta correlación y vemos cómo se identifica que de acuerdo al cuartil del puntaje PASE, vemos cada una de las diferentes tendencias y el riesgo de presentar cada uno de estos desenlaces. Aquellas pacientes que tenían el cuartil más bajo de PASE, es decir, que realizaban menos actividad física, tenían un incremento en el riesgo de cualquier fractura, fractura osteoporótica mayor, fractura de cadera y también mayor mortalidad, comparado con aquellas pacientes que se encontraban en el cuartil más alto en cuanto a puntaje de PASE. Es decir, la actividad física de alta intensidad se asocia a una reducción significativa en el riesgo de fractura de cadera, fracturas no vertebrales, y a pesar que también una actividad ligera podría generar algún beneficio, pues la recomendación es sí a recomendar ejercicios de alta intensidad. Y bueno, nos invitan a promover la actividad física en todos nuestros pacientes para la prevención de fracturas por osteoporosis y también de mortalidad. Eso es respecto a tratamiento no farmacológico, y bueno, ya nos vamos a abocar un poco más a lo que sí es de mayor, a lo mejor interés en cuanto al tratamiento o los cambios que hay respecto a las diferentes opciones de tratamiento farmacológico que tenemos en nuestra población. Y entonces, este es uno de los estudios bastante interesantes y bastante prometedores. Habitualmente sabemos que en mujeres en mujeres posmenopáusicas que tienen osteopenia, la recomendación pues es a no realizar un tratamiento si no hay factores de riesgo o si no se asocia a un diagnóstico ya por riesgo incrementado de fractura con diagnóstico de osteoporosis. Sin embargo, estos autores, con esta publicación en el New England, que fue a principios de este año, trataron de evaluar si el uso poco frecuente de ácido zoledrónico reduce el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas y con osteopenia, y estos son otros factores de riesgo que pues las asociaron a un riesgo alto de fractura con indicación de tratamiento. Parte de la base de este tratamiento es un estudio que se respalda en este que les mencioné acá arriba, en donde observaron que la administración de ácido zoledrónico cada 18 meses puede reducir la incidencia de fracturas en población con osteopenia y osteoporosis, y que tiene un perfil de seguridad también a largo plazo. Entonces, este estudio, al final de cuentas, incluyó 2,000 mujeres entre 50 y 60 años con rangos de osteopenia,
obviamente sin antecedente de fracturas, y las pacientes se aleatorizaron en una relación 1 a 1 en tres grupos. Un grupo de pacientes que se les dio ácido zoledrónico de forma inicial y que se repitió la administración del fármaco a los 5 años de este tratamiento. El otro grupo que se les dio ácido zoledrónico y a los 5 años se les indicó placebo. Y otro grupo de pacientes en quienes se les administró solamente placebo durante todo el seguimiento. ¿Qué encontraron dentro de los resultados? Lo señalamos acá. Dentro de las características demográficas de las pacientes, ¿qué nos llama la atención? Bueno, importante la edad. Es una edad en promedio de 55 años en los tres grupos, 55, 56 años. Vemos cómo cerca de entre un 10 a un 15%, 17% presentaban antecedente de una fractura no vertebral. Vemos una densidad mineral ósea con un T-score que incluso incluyeron algunas pacientes con rangos de densidad mineral ósea normal, no necesariamente en rangos de osteopenia, tanto en columna y cadera. Y entonces a estas pacientes de forma basal se le utilizaron en estos grupos y ¿qué encontraron? En aquellas pacientes que presentaban un tratamiento con ácido solerónico y que se les repitió a los 5 años, y aquellas pacientes que recibieron al menos una dosis de soledronato tuvieron una menor incidencia de fracturas vertebrales morfométricas comparado con placebo. Y vemos esta reducción de riesgo de hasta 44% cuando se comparan la comparación entre el grupo de soledronato, o sea, una dosis de soledronato cada 5 años comparado con placebo, esta reducción significativa, y en aquellas que solo recibieron un soledronato, una sola dosis, también hay una reducción del 41% en riesgo de fracturas morfométricas vertebrales. Y cuando se realiza la comparación entre aquellas pacientes que recibieron una o dos dosis de ácido soledrónico, pues esta diferencia no fue significativa. Yo creo que esto nos viene a cambiar tal vez en un futuro el tratamiento de estas pacientes y probablemente el uso de dosis intermitentes de ácido zoledrónico en población con osteopenia, tal vez con algunos factores de riesgo, pues va a ser de utilidad para un mantenimiento de la densidad mineral ósea y mucho más allá que eso, la prevención de fracturas vertebrales. Y esto, pues recordemos, todas las pacientes con osteopenia y en teoría con bajo riesgo de fractura. Entonces, vemos también acá abajo, en cuanto a los desenlaces, cómo la administración de ácido zoledrónico en 2 dosis con diferencia de 5 años fue significativamente mejor o mayor beneficio en reducción de fracturas vertebrales morfométricas de cualquier fractura por fragilidad, cualquier fractura y fracturas osteoporóticas mayores. En todos los sentidos, comparado con placebo, se vio un beneficio en la administración serial a cada 5 años. En el caso de la administración de una sola dosis de soledronato, el beneficio fue también en casi todos los desenlaces, a excepción de fracturas por fragilidad. Y bueno, ya de forma combinada, los dos grupos que recibieron soledronato fueron superiores a placebo en cuanto al beneficio de reducción de fracturas. Entonces viene a cambiar un poco el enfoque. Como conclusiones, bueno, vemos un poco también los cambios en los marcadores de recambio óseo en la densidad mineral ósea en estos pacientes y vemos cómo aquellas que recibieron placebo en todos los sitios, en donde columna lumbar, cadera total, pues tuvieron una mayor disminución de la densidad mineral ósea a nivel de puntos porcentuales comparado con quienes sí recibieron soledronato. Y como los marcadores de recambio óseo en los grupos de soledronato se mantuvieron en mayor supresión. Entonces, como conclusión del estudio, los autores comentan que la administración de ácido soledrónico cada 5 años va a reducir la incidencia de fracturas vertebrales morfométricas durante un seguimiento hasta por 10 años. Y que las diferencias en la densidad mineral ósea puede ser hasta un 5 o 9% comparado con placebo, asociado a una supresión persistente de los marcadores de recambio óseo, especialmente en el grupo de pacientes que recibió soledronato cada 5 años. Por lo que ellos proponen que la prevención de fracturas vertebrales morfométricas en mujeres jóvenes con menopausia es factible después de un seguimiento a 10 años. Pasamos al siguiente artículo. Este también es un estudio prometedor
porque mencionan por primera vez un tratamiento anabólico en forma oral, en su presentación oral, para el tratamiento de osteoporosis en pacientes posmenopáusicas. Entonces, es un estudio fase 2, todavía falta mucho por revisar de estos resultados. Sin embargo, ellos trataron de evaluar la eficacia y seguridad de este fármaco, que es la PTH oral, en forma de tableta en el desenlace de densidad mineral ósea, que es un desenlace subrojo. Y entonces las pacientes fueron aleatorizadas a placebo o se compararon con las diferentes dosis que se puede dar la PTH oral, desde 0.5 miligramos, 1 miligramo, 1.5 miligramos y 2.5 miligramos. Ahora, de forma inicial, las pacientes se les administró la dosis total de 2.5 miligramos, sin embargo, en un cierto porcentaje presentaron síntomas de ortostatismo, por lo que decidieron en el grupo de pacientes que todavía no se completaba la muestra, hacer una titulación progresiva de la dosis hasta llegar a esta dosis de 2.5. Por eso vemos la diferencia de los titulados y no titulados. Vemos cómo de las características demográficas basales, pues no hay mucho que comentar. Eran pacientes con promedio de 60 años de edad que se encontraban con un peso normal. Nos presentan los niveles de marcadores de recambio óseo y vemos cómo el diagnóstico pues se encontraba con unos test score ya promedios en rangos de osteopenia o osteoporosis dependiendo de la desviación. Entonces, dentro de los resultados, ellos observaron que desde un inicio del tratamiento vemos un incremento significativo de marcadores de formación ósea comparado con una supresión de los marcadores de resorción ósea que se ven por los heteropéptidos, cosa que es una observación que no vemos, por ejemplo, con teriparatide, donde vemos un incremento de ambos marcadores desde el inicio del tratamiento. Es una pequeña diferencia que se va a ver comparado con el teriparatide. Vemos los efectos en la densidad mineral ósea desde un inicio y cómo sí hay un impacto en un incremento de la densidad mineral ósea, al menos en estos primeros 6 meses, hasta un 3% a nivel de la columna lumbar y a razón de 1.5% en cadera total y cuello femoral, lo cual también pues parece prometedor. Como resultados, y estos resultados son principalmente con la dosis de 2.5 miligramos al día, pues vemos este efecto que les comento con un incremento de marcadores de formación, supresión de marcadores de resorción, con un incremento en columna lumbar de forma significativa. Además de que es un fármaco bien tolerado, sin efectos graves relacionados con el fármaco. Se hizo como subanálisis ya en forma específica en cuanto a puntos porcentuales respecto al incremento de la densidad mineral ósea. Vemos como si fue significativo respecto a su basal en todos los sitios de tanto columna como cadera y cuello femoral, tanto con la dosis total de 2.5 miligramos como la dosis titulada de 2.5 miligramos. Y finalmente, pues lo proponen como una molécula prometedora para tratamiento de osteoporosis, sin embargo, pues todavía faltan ver los resultados en estudios fase 3. Este estudio, vamos a revisar un poco de terapia secuencial, algunos artículos. Y bueno, sabemos que existe la controversia respecto a cuándo es el mejor momento de administrar el ácido zoledrónico después de que tomamos la decisión de suspender denosumab. Y bueno, estos autores proponen si la administración repetida de ácido zoledrónico pudiera ser mucho más efectiva que una sola dosis. Fue un estudio retrospectivo multicéntrico en donde ven este desenlace de comparación de una dosis versus dosis múltiples, una población de 144 pacientes que habían recibido denosumab y que se les dio esta dosis de ácido zoledrónico. Y entonces, vemos un poco los resultados de los pacientes. Creo que estaba un poco equivocada la diapositiva. Esta es la buena. Entonces, vemos dentro de las características, tenemos estos dos grupos. Pacientes, se hizo una comparación de los pacientes que tuvieron una densitometría estable al seguimiento comparada con aquellas que empeoraron durante el seguimiento. Y vemos cómo las pacientes que empeoraron tenían una mayor duración del denosumab, un 95% comparado con 72%. Una observación importante también dentro de las características basales de los pacientes, buscando predictores de mayor disminución, es que las pacientes que mejor respondieron a denosumab, tanto en columna lumbar como cuello femoral,
tenían un mayor riesgo de que presentaran un mayor deterioro de la densidad al momento de suspender el fármaco. Y también vemos cómo los marcadores de recambio óseo, tanto de formación como resorción, se encontraban significativamente más altos en pacientes de forma basal, en pacientes quienes empeoraron durante el seguimiento comparado con a quienes no mantuvieron su densitometría estable. Vemos una comparación también dependiendo del tiempo que utilizaron el denosumab. Vemos en colores más claros aquellos que tuvieron una duración corta, menos de 5 aplicaciones, comparados en más oscuro a quienes tuvieron mayores de 14, más de 4 aplicaciones, más de 14 aplicaciones. Y vemos cómo al inicio del tratamiento, en la primera gráfica, tuvieron un incremento pues, en los tres sitios, columna, cuello femoral y cadera total. Sin embargo, al momento de que se suspende el denosumab y se hace la transición al ácido zoledrónico, mientras mayor es la duración del denosumab, mayor va a ser la pérdida de la densidad mineralosa después de su suspensión. Vemos que existe una correlación directa entre el número de inyecciones de denosumab con la pérdida o el porcentaje de pérdida de la densidad mineral ósea. Y una correlación también con los niveles de los cetelopéptidos. Finalmente, ellos trataron de evaluar los factores de riesgo para el deterioro de la densidad mineral ósea después de la descontinuación del fármaco y vieron que dosis mayores o mientras mayor dosis es un factor de riesgo que los cetelopéptidos y la densidad mineral ósea en la columna el porcentaje de cambio en relación al número de dosis de denosumab con unos factores de riesgo también asociados a mayor pérdida. Entonces, en conclusión del estudio, perdón, ellos proponen que la mayoría de los pacientes que suspenden denosumab van a requerir una segunda dosis de ácido hialurónico 6 meses después de la primera, pero que a pesar de que requieren una segunda dosis, existe todavía una pérdida significativa. Ellos proponen que un punto de corte de 212 nanogramos por litro, 6 meses después del ácido hialurónico, se asocia una mayor sensibilidad de predecir una mayor pérdida de densidad mineral ósea. Sin embargo, bueno, en este estudio no se observaron fracturas vertebrales durante el seguimiento. Entonces, ellos proponen que múltiples dosis del ácido hialurónico podrían ser más efectivas en mantener los beneficios óseos tras suspender el denosumab. Este es otro artículo también bastante interesante en donde, viendo un poco la ubicación de los fármacos respecto a terapia secuencial, estos autores compararon la eficacia de utilizar o la estrategia de utilizar romosozumab durante 12 meses antes de un cambio de denosumab y comparado con pacientes que inician denosumab sin un tratamiento previo. Y entonces hicieron un análisis post-hoc de los estudios FRAME y la extensión para valorar pues si existen diferencias en este cambio. También de forma breve podemos revisar que aquellos pacientes que tuvieron romosozumab y que posteriormente fueron transicionados a denosumab presentaron un mayor incremento en la densidad mineral ósea a nivel de columna lumbar, cadera total y cuello femoral en los tres sitios de forma significativa comparado con aquellos pacientes que solamente recibieron denosumab en el tiempo de que comentamos. Vemos en esta gráfica la probabilidad de lograr un test score en rangos superiores al menos 2.5 y en aquellas pacientes que recibieron romosozumab en un inicio presentaron un mayor incremento o mucho más rápido y mayor probabilidad de llegar a metas comparado con aquellas que van, que van con denosumab y la respuesta se ve un poco más ralentizada. Y finalmente vemos la incidencia de fracturas vertebrales nuevas comparando ambos grupos y aquellas pacientes que iniciaron romosozumab tuvieron una menor incidencia y está significativa en fracturas vertebrales nuevas con una razón de un 55% comparado con aquellos que solamente recibieron denosumab durante los 2 años. No así, encontramos una diferencia significativa en fracturas clínicas no vertebrales y de cadera. No alcanzó significancia, sin embargo, vemos una tendencia a una menor incidencia en aquellas pacientes que fueron pretratadas como romosozumab. Entonces nos va dando una idea o nos propone que podría ser, si planeamos terapia secuencial, romosozumab pues nos confirma que es una opción adecuada antes de denosumab. Entonces, las conclusiones de este estudio
es que existe un mayor aumento en la columna lumbar de la densidad mineral ósea, cadera total y cuello femoral en el grupo que inicia romosozumab con una menor incidencia de fracturas, 40% menos fracturas vertebrales nuevas, 25% menos fracturas clínicas. Y entonces, pues se propone como una opción en pacientes con alto riesgo de fractura, una mayor probabilidad de llegar a metas de T-score también por arriba de -2.5, utilizar romosozumab antes que denosumab. Em, Está este estudio también publicado por el Journal of Bone Mineral Research, en donde pues se preguntan, sabemos que el uso de romosozumab, la recomendación es por 12 meses y después de 12 a 24 meses, si bien hay un incremento de la densidad mineral ósea, esta es menos efectiva que el primer año, por lo que se recomienda suspender romosozumab después de 12 meses. Sin embargo, estos autores valoraron una terapia secuencial en donde se administró de forma inicial romosozumab, después fueron transicionadas a bifosfonato, denosumab o teriparatide por 12 meses y posteriormente una readministración de romosozumab y valoraron los cambios en cuanto a densidad mineral ósea. Y entonces, dentro de los resultados, o dentro de las características que nos llaman la atención un poco, la decisión del cambio a cada uno de estos fármacos fue a discreción del clínico, no fue un estudio aleatorizado. Y bueno, pues como dentro de las diferencias podemos identificar que aquellas pacientes que recibieron romo y después se transicionaron a teriparatides eran mucho más prevalentes en cuanto a fracturas vertebrales, así como una mayor elevación de marcadores de formación y resorción ósea. Y entonces, dentro de los resultados, podemos ver en azul, de forma basal, la proporción de pacientes con T-score mayor a -2.5, en amarillo después de 12 meses, que fue al momento de que se hizo la terapia secuencial. Y bueno, finalmente el inicio nuevamente de romosozumab y los cambios después de 12 meses. Y lo vemos también en esta gráfica. Vemos como en este momento, en la zona gris, fue el momento de la transición a los fármacos, ya sea de denosumab, bifosfonato, teriparatide, y después una reincorporación del romosozumab. Y vemos como a nivel de columna lumbar es donde más se identifica un beneficio, que este, digamos, descanso del romo con una transición a otros fármacos y posteriormente reincorporación del romo a nivel de columna lumbar sí genera un mayor incremento de la densidad mineral ósea a largo plazo. Vemos una comparación entre las pacientes que se transicionaron a bifosfonatos en línea sólida, negra oscuro, los de no sumar la línea punteada y APTH la línea gris. Esto mencionando en el momento en que ya se suspende este fármaco y que se les cambia a romosozumab y vemos el impacto del cambio a romosozumab en la densidad mineral ósea. Y vemos cómo aquellas pacientes que se transicionaron de romosozumab a denosumab y que posteriormente regresaron a romosozumab, el efecto de romosozumab se ve mucho más atenuado en todos los sitios y también al completar los 12 meses que las pacientes que recibieron un bifosfonato, el reincorporar con romosozumab nos puede incrementar en el intermedio la densidad mineral ósea y que aquellas pacientes que reciben hormona paratiroidea y que posteriormente se cambian a romosozumab, pues tienen un mayor incremento en la densidad mineral ósea tanto en columna lumbar, cadera total y cuello femoral. Y entonces, dentro de las conclusiones, ellos mencionan que la readministración de romosozumab podría ser, sigue siendo eficaz para la medición de la densidad mineral ósea, que es una estrategia viable. Y bueno, como observación también, pues no sería pues lo más adecuado tal vez en pacientes que vienen de denosumab a romosozumab. Es decir, lo hemos visto en estudios anteriores, la transición de romo a deno incrementa más la densidad mineral ósea, pero probablemente la transición de denosumab a romosozumab pues no sea más adecuada para pues generar un mayor incremento que esperamos con romosozumab. Entonces, vemos después de este estudio esta observación. Bueno, otra observación, y de ahí viene esta pregunta, es que aquellas pacientes que estaban con romosozumab y que se transicionaron a denosumab, una observación fue que continúa la ganancia de la densidad mineral ósea, por lo que se propone que podría ser una opción en terapia secuencial de romosozumab a denosumab. Y de ahí viene este artículo, que es el siguiente que les voy a presentar.
en donde mencionan si la continuación de romosozumab después de denosumab podría generar un incremento en la densidad mineral ósea y el trabecular bone score en pacientes con osteoporosis postmenopáusica. Y entonces vieron este desenlace, era un estudio en el que valoraron incluso pacientes que tenían más de 5 dosis de denosumab, hicieron esta comparación en donde tenían osteoporosis severa también de forma basal. Y dentro de los resultados vemos estos dos grupos. En verde eran pacientes que estaban con denosumab y que pues continuaron con denosumab 12 meses más después de la decisión de la aleatorización. Y vemos un grupo de pacientes que estaban con denosumab en naranja y que se transicionaron a romosozumab. Y vemos los cambios en densidad mineral ósea tanto en columna, cuello femoral, cadera total. Si recordamos un poco los efectos de la transición de denosumab en pacientes que decidimos suspenderlo y transicionarlo, en todos los casos que de los estudios previos, llámese con bifosfonato, salendronato, ácido losodoredrónico y con raloxifeno, existe una pérdida de hasta un 12 a un 20% de la densidad mineral ósea cuando se suspende denosumab. Y la observación en este caso es que la suspensión, la transición a romosozumab en los siguientes 12 meses va a generar un incremento también de la densidad mineral ósea en columna y una atenuación del efecto a nivel de la cadera y cuello femoral. Y vemos cómo los marcadores de recambio óseo en la transición, existe un incremento en el momento de la transición de marcadores de formación ósea y una supresión transitoria de los marcadores de resorción ósea, lo que podría generar una ventana de anabólica muy corta de 1 o 2 meses después de esta transición para posteriormente incrementarse los marcadores de resorción. Entonces, pues es una observación que ellos proponen como una potencial propuesta. Vemos que en cuanto a los factores predictores de los cambios en la densidad mineral ósea después de la transición, en hacer esta transición de romosozumab a denosumab después de denosumab, sí se genera un mayor incremento de la densidad mineral ósea y que la dosis de denosumab con población mayor a 5 aplicaciones, es decir, mayor a 2.5 años, pues genera un menor incremento de puntos porcentuales en cuanto a la densidad mineral ósea. Y otra observación importante también que mencionan es que el uso del romosozumab después del denosumab sí genera un incremento en la puntuación del TBS, por lo que podría mejorar la microarquitectura del hueso. Y entonces, dentro de los resultados principales, es lo que ya mencionamos, ellos proponen que cambiar de denosumab a romosozumab provoca un mayor beneficio en la densidad mineral ósea lumbar y calidad del hueso trabecular. Entonces, es un resultado pues bastante prometedor, habría que ver a largo plazo, y eso se comentó hoy también acá en el Congreso de la MOM. Sí, este beneficio pues tendría que ser complementado con algún bifosfonato a mediano plazo para prevenir que este incremento de los heteropéptidos que vimos que se llega a presentar de forma tardía, pues no vaya a generar también el rebote que pues tememos del denosumab. Me voy a ir brevemente con los demás artículos por cuestiones de tiempo. Algunas conclusiones importantes, como quiera, como les mencioné, pueden revisar esta presentación completa y a detalle desde la plataforma de IECO. Pero bueno, está este estudio donde se evaluó el impacto de teriparatide antes de romosozumab y sí, el teriparatide podría impactar en la eficacia y vemos cómo aquellos pacientes que tuvieron teriparatide antes que romosozumab tienen un incremento de la densidad mineral ósea más atenuado comparado con aquellos que fueron vírgenes de tratamiento, por lo que ellos recomiendan que teriparatide pues no podría ser una terapia adecuada antes de considerar romosozumab, pues nos enfoca a planear un poco el tratamiento en nuestros pacientes. Está este estudio que evaluó el impacto de bifosfonatos orales en el drug holiday, o considerar el drug holiday de los bifosfonatos orales en pacientes que han tenido alguna fractura vertebral. Y bueno, dentro de la conclusión principal es que aquellas pacientes que suspendieron, vemos aquí en la línea roja, el bifosfonato durante 1 o 2 años, tuvieron una menor sobrevida a largo plazo comparada con aquellas que continuaron tratamiento. Y pues nos apoya que en pacientes con alto riesgo de fractura que ya han presentado una fractura vertebral, no debe suspenderse el tratamiento con bifosfonatos, incluso llegando a un valor de T-score adecuado.
Este estudio fue una continuación del estudio CART. Sabemos que en pacientes que han recibido menos de 2 puntos de denosumab durante menos de 2.5 años, la transición podría ser con alendronato, y ellos trataron de evaluar si la extensión del alendronato durante 1 o 2 años generaba algún cambio en la densidad mineral ósea, y cuando vieron que el resultado fue similar, y proponen al final de cuentas que puede extenderse hasta 2 años para prevenir el rebote de denosumab después de su suspensión. En cuanto a complicaciones de tratamiento para osteoporosis, también los invito a que revisen un poco más a detalle. Está esta revisión en donde se hace una propuesta respecto a las indicaciones de tratamiento antirresortivo en pacientes que van a recibir un implante dental. Y en forma resumida, en este artículo mencionan que la incidencia de osteonecrosis de mandíbula en pacientes que reciben implantes es muy baja, de 0.01-0.03%, y que la evidencia no muestra una asociación del tratamiento antirresortivo y fracaso de implantes, por lo que ellos recomiendan no suspender tratamiento, sino más bien evaluar los factores de riesgo para osteonecrosis. Y dan este cuadro donde se responden cada una de estas preguntas de esta revisión narrativa respecto a implantes dentales y riesgo de osteonecrosis en pacientes con osteoporosis. Está este artículo en donde valoran la presencia de fracturas atípicas asociadas al tratamiento antirresortivo, y mencionan que las más prevalentes son a nivel de tibia peroné, a nivel del metatarso. En esta revisión sistemática, el endronito fue el fármaco más asociado, y la principal indicación fue para osteoporosis, y ahí mencionan algunos desenlaces algunas tratamientos que se propusieron para las fracturas atípicas en estos pacientes. Este artículo es un estudio de ciencia básica donde confirma que parte del mecanismo de denosumab y las fracturas de rebote al momento de suspenderlo está asociado con los precursores de osteoclatos, y que probablemente cuando se suspende el fármaco existe un incremento de estos marcadores, lo que podría generar el incremento de rebote de la densidad mineral ósea. Tenemos este estudio respecto también al uso de bifosfonatos y riesgo de fracturas atípicas femorales, donde vemos una prevalencia, una incidencia de 172 casos con una tasa de 2.3 por 100.000 personas año. Y vemos como en esta gráfica la incidencia de fracturas atípicas se asoció con el tiempo de uso de los bifosfonatos, siendo mayor en pacientes que tienen más de 5 años de uso de bifosfonatos. Y finalmente que existe una relación directa tanto de NNT para la presentación de fractura. Vemos cómo en la parte más baja para presentar una fractura y el uso de bifosfonatos mientras mayor tiempo de uso. Sin embargo, el riesgo de fracturas femorales atípicas también se relaciona con la duración del tiempo de uso, siendo que para presentar una fractura femoral atípica, pues son más de 2.000 pacientes tratados cuando tienen menos de un año, pero sin embargo se puede reducir hasta 1.400 pacientes en 5 años para generar un evento de fractura femoral atípica. Y bueno, finalmente, pues son 2 artículos en relación a osteoporosis secundaria. En este artículo evaluaron factores de riesgo para osteoporosis en pacientes con diabetes tipo 1. Encontraron una prevalencia también alta de osteoporosis de hasta un 10.3% en columna lumbar, 8.9% en cadera femoral. Y se identificaron factores propios de diabetes como la edad, el IMC bajo, diabetes tipo 1 y complicaciones como retinopatía y microalbuminuria como factores de riesgo para osteoporosis y fracturas en este tipo de pacientes. Y bueno, este estudio donde se evaluó un subanálisis de los estudios STEP para semaglutide oral para valorar la seguridad en pacientes con y su riesgo de fractura, y pues al final de cuentas la conclusión es que es un fármaco seguro y que a pesar de un tiempo de uso largo, pues no se asocia con un incremento de riesgo de fractura. Si bien, pues como les mencioné, fueron muchos los artículos que me gustaron, traté de resumir los que más me parecieron relevantes, la lista es pues mucho más larga. Y bueno, pues espero que haya sido de utilidad, y si llegara a ver algún artículo en particular que les interesa, me pueden contactar, se los comparto con gusto, y de todos modos la presentación también las voy a subir. Con el DOI, considero más como compartir el DOI para que puedan revisar el artículo directamente. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias.